Hoy día el mundo cristiano tienen una teología o una ideología o una doctrina en el cual declaran de que ya no es necesario guardar la ley de Dios, de que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, pero se olvidan de que la misma palabra de Dios dice que pues pecaremos en ninguna manera, pero declaran que estamos bajo la gracia y que no hay que hacer nada para ser salvo. En realidad es una verdad a media, porque sí somos salvos por gracia, pero el Señor desea que nosotros podamos ser fiel a Él. Por eso Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra palabra por agradar a Dios es obedecerle, es cumplir su voluntad. Y el Señor desea que nosotros podamos aprender cuál es su voluntad. Y vamos a ver que el mundo cristiano evangélico declaran en muchas ocasiones en la cual dicen, bueno, es que la ley de Dios fue solamente para los judíos, para los hebreos, y no hay necesidad de guardarla. Es interesante que la mayoría guarda 9 mandamientos, pero no guarda el 4º mandamiento, que es el día del sábado. Pero declaran que el sábado fue solamente para los judíos, para los hebreos, porque se les dio en el monte Sinaí. Y vamos a ver realmente si eso fue así o la palabra de Dios nos dice algo contrario. Vamos a aprender lo que el Señor desea que nosotros conozcamos. ¿Se dio solamente para los judíos, para los hebreos, o se dio para usted y para mí? Se dio para todo el mundo. Vamos a verlo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Éxodo capítulo 12, versículo 37-38. Recordemos que el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto. Egipto era la potencia mundial de aquel tiempo. Todo el mundo miraba a Egipto y miraba de que era la nación más poderosa. Nadie se metía con Egipto y era la que iba más avanzando en todo aspecto. Y Egipto llevó cautivo al pueblo de hebreo, bueno, lo tomó cautivo, y ahí se quedó el pueblo hebreo, y estuvieron en cautiverio trabajando para el imperio egipcio. Ahora, recuerden que cuando Dios se acordó de su pueblo, Él los liberó con mano fuerte, con su poder, los rescató de ese cautiverio y les prometió llevarlos a una tierra prometida. Sabemos de que la palabra de Dios en Éxodo 19 dice que Él los llevó en su brazo, hizo milagros delante de Él, como partir el mar para que ellos pudieran caminar, libertarlos completamente de su esclavitud. Y cuando ellos salieron, Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38, dice que al partir el pueblo hebreo, al partir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Aquí la palabra de Dios dice que no solamente el pueblo de Israel salió de Egipto, sino junto con ellos iban ¿quiénes? Una gran multitud. Eso quiere decir que esa gran multitud no era parte del pueblo de Dios, pero salió con ellos tal vez porque ellos creyeron en el mensaje, confiaron en Dios y ellos querían obedecer a Dios aunque no le conocían. Recuerden que el pueblo hebreo se había olvidado de Dios y Dios los quería sacar para que ellos tuvieran un encuentro con Él y pudieran entrar en su pacto. Pero aquí la palabra de Dios dice que hubo una gran multitud que salió con el pueblo de Dios de Egipto. De toda clase de gente. Eso quiere decir que Egipto era una potencia, podemos decir que era el Estados Unidos de aquel entonces. Y si usted mira a Estados Unidos, aquí hay mucha gente de muchas nacionalidades.
Eso quiere decir de que había mucha gente de muchas nacionalidades que salió con el pueblo de Dios. ¿Ok? No solamente fueron los hebreos. Ahora, en Éxodo 19, versículos 5 al 8, en Éxodo 19, 5 al 8, se nos dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Noten, el pueblo entró en el pacto con Dios, pero esas palabras Moisés las leyó a todo el pueblo. ¿Era solamente el pueblo hebreo o también estaba involucrada la multitud mixta? ¿Qué piensan? Todos. Y vamos a comprobarlo. ¿Por qué? Porque aquí tumba toda doctrina que dice que lo que dijo Dios en el monte Sinaí era solamente para los hebreos. Y vamos a comprobar que cuando él dijo que todo el pueblo involucraba al pueblo de Israel, pero también involucraba a la multitud mixta, que venían de muchos lugares. Después se le conoció como a los gentiles. Ahora, noten lo que dice en Éxodo 12:49. En Éxodo 12:49, noten lo que la palabra de Dios dice. Dice: la misma ley será para el natural. El natural es ¿quién? El pueblo de Israel. Y para el extranjero que habitar entre vosotros. Noten, la ley que dio Dios a su pueblo no solamente era para Israel, sino también era para ¿quiénes? Para todo el mundo que vivía entre ellos o que querían entrar en el pacto con Dios. La ley que se dio en el monte Sinaí no era solamente para los judíos, sino era para ¿qué? Para todo el mundo. Para los que vivían ahí y para los que iban a entrar en el pueblo de Dios. Veamos otro texto. Levíticos 24:22. Noten, estos textos nos van a ayudar a que nosotros podamos comprobar que la ley de Dios, sus estatutos, sus decretos, su Torá, no fue solamente dada a Israel, sino que fue dada a todo el mundo, a los gentiles, a la gran multitud mixta que salió junto con el pueblo de Dios de Egipto. Egipto es símbolo ¿de qué? De esclavitud. Egipto es símbolo del mundo. Cuando nosotros salimos de la esclavitud, del pecado, del mundo, somos libertados y venimos a ser parte del pueblo de Dios. Y su ley, su Torá, su palabra, sus estatutos, sus decretos son dados para nosotros, no solamente para el pueblo judío o Israel. Levítico 24:22, noten, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, para el judío, para el hebreo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Noten, aquí no solamente era la ley de Dios, su Torá, sino que también eran ¿qué? Sus estatutos, que era dado para ¿quiénes? Para todo el mundo.
si lo ponemos en un lenguaje actual. El mío dice una misma ley. Para una misma ley. Ahora, veamos otro texto. Números 9:14. Esto sucedía cuando iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Note, Números 9:14. En cada uno de los versículos que estamos leyendo, nos estamos dando cuenta que la ley de Dios, su palabra, sus decretos, sus testimonios, sus juicios, sus estatutos, fueron dados no solamente al pueblo hebreo, sino a todo el mundo, a todo extranjero, a la multitud mixta. Note lo que dice en Números 9:14. Y si morare con vosotros extranjero, o gentil, o no parte del pueblo de Israel, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. El extranjero, el gentil, tenía que entender qué era lo que significaba la Pascua. Cuando él entendía la Pascua, él tenía que seguir la misma ley, el mismo estatuto, porque solamente había uno para todo el mundo. El pueblo hebreo era un pueblo que tenía que expresar el carácter de Dios a todo el mundo. Y el carácter se manifiesta en su ley. Y nosotros manifestamos nuestro amor hacia Él cuando nosotros tenemos fe, creemos en Él, en su palabra, y eso nos mueve a que nuestro corazón sea cambiado para un corazón fiel y obediente a Él. Eso es lo que significa tener fe. Eso lo estudiamos en nuestros estudios anteriores. Ahora, noten Números 15:15. Si ustedes notan, ya llevamos 4 testigos con de que declara que la ley de Dios fue dada a todos, no solamente a los judíos, no solamente a los hebreos y no solamente a Israel, sino que fue dada a todo el mundo. Mírate lo que dice Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, ¿y quién? Y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo. Los extranjeros tenían que guardar la ley de Dios perpetuamente. Note lo que sigue diciendo. Por vuestras generaciones. Eso quería decir que aún los extranjeros tenían que enseñarle ¿a quién? A sus hijos a ser fiel a Dios. Y sigue diciendo, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Ahora miren el versículo 16. En el versículo 16 nos lo amplía. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Así que hemos descubierto que la ley de Dios no solamente se le dio al pueblo judío o al pueblo hebreo. ¿Se le dio a quién? A toda la multitud mixta que se componía de mucha gente diferente, de muchas nacionalidades, y esto nos da una referencia de que se dio a ¿qué? A todo el mundo. Estos textos tumban toda teología, toda doctrina de que declaran que la ley de Dios fue solamente dada al pueblo de Israel, a los judíos. Veamos uno más. Deuteronomio 31, 10 al 12. Ahora apunten estos textos en la palabra de Dios, hagan sus referencias para que cuando alguien le diga eso, usted puede mostrarle uno de estos versículos que estamos leyendo para mostrar que no solamente se le dio al pueblo de Israel, sino se le dio al extranjero, a la multitud mixta, a todo el mundo. Noten Deuteronomio 31, 10 al 12. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, este era el jubileo, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás
esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Noten el versículo 12. Hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Noten, cuando se leía la ley de Dios, se llamaba a todos los que estaban habitando en medio del pueblo de Dios para que aprendiesen junto con los judíos, con Israel, aprendiesen de él, para que aprendiesen y oigan y teman a Jehová, vuestro Dios. Cuando habla del temor a Dios, está hablando de una obediencia. Y en el primer mensaje en el primer mensaje de los tres ángeles, dice: temed a Dios y dadle gloria. Cuando nosotros aprendemos de Él, le empezamos a temer, no un temor carnal, sino un temor espiritual que es obediencia, lealtad, respeto a Dios. Y se leía la ley a todos, a los extranjeros, a la multitud mixta, para que todos aprendiesen la voluntad de Dios, para que ellos permaneciesen fieles a su Dios. Versículo 13. Este versículo 13 nos dice que también los hijos eran llevados, ¿para qué? Para que oyeran, para que aprendieran y para que vivieran en la tierra prometida. Aquí nos está ampliando algo muy interesante, porque va a haber muchos de la multitud mixta que van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mismo mensaje, el mismo evangelio, la misma verdad se es dada ¿a quién? A todo el mundo, al pueblo de Dios, a todo el mundo. Aquí tumba toda teología, toda doctrina. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que las religiones declaran: es que nosotros tenemos la verdad y si no entran aquí con nosotros se van a perder. Pues no, ninguna iglesia lo va a salvar, ninguna denominación salva. El único que salva es ¿quién? Cristo. Y Cristo desea que nosotros seamos parte de su pueblo. Y al final solamente habrá un pueblo. ¿Y ese pueblo cómo se va a llamar? Israel, porque es el cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque se lo declaró en Génesis 3:15. Entonces, esa promesa se va a cumplir y todos vamos a ir al pueblo de Dios. Y va a haber muchos, por eso dice la palabra, dice: Él tiene a muchas ovejas en otros rediles. Pero cuando ellos escuchen la voz de Dios, la van a reconocer y van a salir de ese redil y van a ir al pueblo de Dios. Ahora, miren Éxodo 12:19. Éxodo 12:19. El mismo extranjero, el gentil, la parte de la multitud mixta que salió de Egipto junto con ellos, también celebraban la Pascua, pero la celebraban sabiendo qué significaba la Pascua. Ahora, déjeme decirle, muchos de ellos la celebraron en Egipto. ¿Por qué? Porque fueron rescatados, salvados. El ángel no destruyó sus hogares y por eso salieron junto con el pueblo de Dios. Y dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. En pocas palabras, Dios les decía: tú, gentil, extranjero, y tú, parte del pueblo de Dios,
judío, Israel, o como usted le quiera llamar, si ustedes no siguen mi voluntad, serán ¿qué? Cortados. No hay acepción de personas, no hay uno más que el otro, los dos son ¿qué? Igual. Los dos tienen que permanecer fieles a él. Cuando Josué, en Josué 8:35, cuando Josué mandó a que se leyera el libro de la ley, noten lo que dice Josué 8:35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Cada vez que se leía la ley de Dios, se leía a todos, a los extranjeros, a la multitud mixta, a los gentiles, como usted le quiera llamar, y al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los miraba como un pueblo. Porque la multitud, aunque hubo muchos infieles, había otros que permanecieron fieles y aceptaron entrar en el pacto de Dios. Y Dios los miraba como su pueblo. Cuando vayamos al cielo, todos los gentiles, todos los extranjeros, ¿usted sabe qué es lo que va a suceder? Ellos van a tomar parte de una de las tribus de Israel. Vamos a leerlo, Ezequiel 47, 22 y 23. Esto mismo que sucedió cuando entraron a la tierra prometida, va a suceder en el cielo igual. Porque la multitud mixta iba con ellos y llegaban a la tierra prometida. Muchos van a llegar a la tierra prometida. Y dice que allá también se va a hacer suerte, y aquellos que son parte del pueblo de Dios se van a identificar con una tribu del Señor, con una tribu de Israel. Y noten lo que dice: y echaréis sobre ella, estamos leyendo Ezequiel 47, 22 y 23. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales. Noten, ahora ¿qué dice? Ahora ya no eran extranjeros, sino ahora tenían que llamarles ¿qué? Naturales. Israel. ¿Me están siguiendo? O sea, no hay cosa alguna que un gentil va a ir al reino de los cielos. Porque todos tienen que ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios, que es Israel. No estoy hablando del Israel de la nación allá en el Medio Oriente, no. Porque esa ni es Israel, porque esas solamente son dos tribus. Pero estoy hablando del Israel, del pueblo de Dios, el que se va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque antes éramos gentiles, pero ahora cuando entramos a la tierra prometida, se nos dice que ahora somos ¿qué? Israel, pueblo de Dios, naturales. Sigue diciendo. Dice, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte entre vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Noten, echaban suerte porque también ellos eran dignos de recibir herencia, de recibir tierra, de entrar a la tierra prometida. No era de que entraban a la tierra prometida y allí siguen ustedes siendo extranjeros. No, ahora Dios les decía, no, déjense de eso. Ahora son Israel. Es el mismo pueblo. Ahora sigue diciendo en el 23, en la tribu en que morare el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Jehová al Señor. Aquí me llamó mucho la atención, porque en cada tribu de Israel está identificada por un tipo de carácter. Y es interesante que el extranjero iba a la tribu que yo creo que el Señor lo guiaba y donde se sentía mejor, y ahora era parte de esa tribu de Israel. Y dice que cuando entraron a la tierra prometida,
se les dio heredad. O sea, ese extranjero no solamente era pueblo, hijo e hija de Dios, Israel, sino que también pertenecía a la tribu donde él estaba viviendo, a la de Judá, Benjamín, Leví, ¿sí me van entendiendo? ¿Qué maravillosa promesa es esta? Y ellos los trataban bien y los aceptaban. Y ¿Y qué fue lo que pasó después que los judíos ya no aceptaban a los gentiles? la hermana dice, ¿por qué no aceptaban a los judíos antes, después? ¿Por qué? Porque vinieron los escribas y los fariseos y pusieron leyes sobre las leyes e hicieron que el pueblo de Dios se empezara a ¿qué? A apartar, a separarse, no aceptando a su prójimo, a su hermano. Y los empezaron a rechazar. Qué bonito en ese tiempo. Ahora, esto que acabamos de leer en Ezequiel 47, 22 a 23, esto también es cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entremos nosotros en ¿qué? En su pacto. Para que seamos hijos e hijas de Dios adoptados. No más extranjeros, no más gentil. Ahora somos naturales, pueblo de Israel, pueblo de Dios. Me llama la atención lo que está diciendo ahorita, porque yo he platicado con muchos hermanos de otras denominaciones y ellos quieren o se excusan diciendo que son gentiles, y gloria a Dios que me trajo a la mente a mí la palabra y le dije, ¿usted sabe cuál es el significado de gentil o extranjero? Ahí es donde ellos se quedan callados, porque le digo, el significado de gentil es fuera de pacto, y usted, le digo, está fuera del pacto. En lugar de avanzar, le digo, usted retrocede y se sale del pacto. Muy buen punto. ¿Por qué? Porque no sé si lo escucharon bien a Manolito, pero a veces la gente dice, es que nosotros somos gentiles. Pero no se da cuenta de que la voluntad de Dios es de que usted no sea gentil extranjero, que no sea parte de la multitud mixta, sino de que usted venga a ser parte de Israel, que sea injertado y que ahora sea natural. Noten, natural, o sea, como que si hubiera sido Israel. Porque al llamarle natural, eso quiere decir de que Dios lo toma ¿qué? Como 100% hijo e hija de su pueblo. ¿Por qué? Porque usted ha entrado en su pacto. Cuando usted se siente que usted es un gentil, muchas veces es porque no ha entrado en el pacto de Dios y no ha entendido la voluntad y el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque se interpone cultura, porque se interpone religiones, porque se imponen o se interpone razonamiento humano y dice, no, para que usted sea salvo usted tiene que entrar aquí o acá, o tiene que ser miembro de aquí. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que si usted se compromete, entra en el pacto de Dios, Dios le llama un hijo e hija adoptado natural del pueblo de Dios y le llama pueblo de Dios, el cual es digno de recibir su heredad. ¿Y cuál es la heredad que nosotros vamos a recibir en el cielo? Voy pues a preparar lugar ¿para qué? Para vosotros, para que nosotros estemos con Él, vida eterna. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos e hijas del pueblo de Dios. Ahora, en Romanos 11, 23 y 24, Pablo lo explicó en una forma más bonita, o bueno, no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? Pero note lo que dice Romanos 11, 23 y 24. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, noten, serán injertados. Para que usted sea injertado, tiene que salir ¿de dónde? ¿De dónde tiene que salir? ¿Qué dice ahí el texto? Si no permanecen en incredulidad, dice, serán injertados.
O sea, hay que salir de la incredulidad. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que tener fe, creer en su promesa, en su palabra, salir de las dudas que tenemos. Y el Señor dice, tú sales de ahí de la incredulidad y yo te voy a injertar. Sigue diciendo, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Quién es el que va a injertar? Él, Cristo, es el que nos toma y nos injerta. Yo miré a mi papá injertar a una manzano, le injertó una parte de otro manzano de una manzana de mayor calidad. Y yo miré cómo le cortó, lo pegó, le puso una cinta, y ese árbol empezó a dar el fruto bueno, el de calidad. Eso mismo sucede con nosotros. El Señor dice, si tú te dejas de dudar, si tú te dejas de no creer en mi palabra, si dejas de no serme fiel, dice, yo te voy a tomar y te voy a injertar en mí, en el Señor, en Dios. Te voy a injertar y tú vas a ser pueblo de Dios. Vas a ser hijo e hija de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no vas a hacer tu fruto, ahora vas a hacer el fruto ¿de qué? Del buen olivo. Ahora, este olivo es Israel. Porque el olivo es el pueblo de Dios. Mire lo que dice Jeremías 11:16, identificando a Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos extranjeros, estábamos fuera de Dios, el Señor dice, ustedes vienen, entran a mi pacto y ahora ustedes ya no son extranjeros, ahora son naturales, ahora son pueblo de Israel. ¿No es maravilloso? Ahora somos parte del pueblo de Dios. Olivo verde, hermoso, en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Estaba hablando ¿de qué? De Israel. Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quemaron sus ramas. Dios le llama al olivo verde, hermoso, lo identifica como Israel, su pueblo. No estoy hablando del Israel del Medio Oriente actual. Estoy hablando del pueblo de Dios. Porque en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla que todos los que van a ser salvos son parte del pueblo de Israel. Y usted y yo tenemos que ser ¿qué? Injertado. Necesitamos entrar en ese pacto con nuestro Dios, de escuchar su voz, de guardar su palabra, para que nosotros seamos llamados naturales. Israel, pueblo de Dios. En Ezequiel 47, 21 al 23, déjenme leerles el versículo 21, ya leímos el 22 y 23, pero dice el 21, dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales, nuevamente, naturales, o sea, parte del pueblo de Dios, entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel, en la tribu en que morar el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Dios desea que nosotros entremos en su pacto y que cambiemos nuestro pensar.
que dejemos de dudar, de ser incrédulos, de que esta parte de la Biblia se le dio solamente a los judíos, de que la ley de Dios solamente fue para aquellos, pero no para nosotros. Los estatutos, los decretos fueron para aquellos, pero no para mí. No, la palabra de Dios dice que eran estatutos, decretos, ley perpetua, y era para todo el mundo, como para los judíos, como para la multitud mixta, para los extranjeros, para los gentiles, como usted quiera llamarle. Pero usted y yo necesitamos entrar ¿qué? En el pacto de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 11 al 13. Noten, ¿quién es el que nos va a injertar en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios? Nuevamente aclaro, no estoy hablando del Israel literal de hoy día. Estoy hablando del Israel de la promesa de Dios, el pueblo de Dios que va a ser salvo. Y muchas veces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar o de hablar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no es una religión, no es una denominación. Dios ha levantado movimientos dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, con un mensaje específico, como el mensaje de los 3 ángeles. Pero ese movimiento es parte de Israel, del pueblo de Dios. Así como fue Elías, así como fue Eliseo. Ellos eran parte del pueblo de Dios, pero tenían un mensaje específico para dar al mundo y al pueblo de Dios. Y Dios siempre levanta a sus profetas, a su pueblo, con una misión específica. Y muchos de nosotros sabemos que tenemos una misión específica de ir y predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero tenemos que reconocer de que somos parte del pueblo de Dios, de Israel. Somos injertados en Él, por Él. Note lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, extranjeros, multitud mixta, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía ¿de qué? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Noten, estaban fuera del pacto. Un gentil estaba fuera del pacto. Eso significa gentil, fuera de pacto. ¿Me están entendiendo? No se llame más gentil. Llámese hijo e hija de Dios, del pueblo de Dios, de Israel. Y dice, antes estabas ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora note el versículo 13. Pero ahora en Cristo, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, ¿a dónde nos lleva o nos hace ciudadanos de qué? ¿Ustedes lo notaron ahí en el versículo 12? La sangre de Cristo nos lleva a ser ciudadanos de qué. Ahí, ¿qué lenguaje usa ahí? El versículo 12. La sangre de Cristo nos lleva a ser ciudadanos de Israel, pueblo de Dios. ¿Y esto lo dijo quién? Pablo, a la iglesia de Éfeso, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Yeshua fue derramado por todos nosotros para que nosotros entremos en su pacto y seamos parte del pueblo de Dios, Israel. La palabra de Dios nunca dice que un gentil va a ser salvo. El gentil tiene que ser injertado en el pueblo de Dios.
De Dios. ¿A quién les estaba hablando Pablo aquí? A los creyentes, a los gentiles. Dice, ahora ustedes eran gentiles, estaban fuera, no eran parte del pueblo de Dios. Ahora Pablo no le dijo, váyanse de todos a Israel. No, porque él estaba hablando de ¿qué? Del Israel, del pueblo de Dios. El Israel era el pueblo de Dios y los gentiles eran injertados. Usted y yo tenemos que ser injertados por Cristo en su pueblo. Usted puede ser parte de un movimiento profético que Dios levantó con una misión específica de dar un mensaje para este tiempo del fin. Pero usted y yo tenemos que ser injertados en el pueblo de Dios, porque en el tiempo del fin solamente habrá dos grupos. Y la palabra de Dios dice que en el lado derecho estarán ¿quién? Israel. Y en el lado izquierdo estará ¿quién? Los incrédulos, los malvados, los pecadores que no se arrepintieron. O sea, Israel, el pueblo de Dios, y acá los otros que no creyeron. Así, No solamente. pertenecieron. Solamente. A mí me gusta que me hablen así porque se ponen bien. Ahora, esto tumba todo razonamiento humano, toda teología humana, toda interpretación que a veces hemos hecho y ponemos cosas que la palabra de Dios no han dicho y las tomamos y las razonamos humanamente y decimos cosas que la palabra de Dios no declara. Cristo, su sangre nos hace ciudadanos de Israel. Muchos le llaman Israel espiritual. Pero no, el Israel desde Génesis hasta Apocalipsis dice que así se llama el pueblo de Dios. Y nuevamente no estoy hablando del Israel de hoy día, porque muchos de los cristianos y evangélicos tienen la mirada en el Medio Oriente de Israel. Ese no es el Israel de que la palabra de Dios está hablando. El Israel es el pueblo de Dios. Usted y yo que tenemos que entrar. ¿Saben por qué? Porque la promesa que se le dio a Adán y a Eva, a Abraham, a Isaac y a Jacob, se va a cumplir aún en el cielo. ¿Por qué? Porque esa promesa está vigente. Y nosotros somos parte de esa promesa. Nosotros somos Israel. Somos Israel. Ya no somos más gentiles. ¿Por qué? Porque hemos decidido tener fe, creer en Él y ser fiel a Él, entrando en su pacto. Y hemos visto en nuestros últimos estudios que hemos tenido que entrar a un pacto es como entrar en una relación matrimonial con nuestro Dios, en el cual dos se hacen uno, en el cual queremos agradar a Dios en todas las cosas. Haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Hermanos, es tiempo de que nosotros entremos en el pacto de Dios y que seamos Israel, hijo e hija de Dios. Que seamos injertados. Qué maravilloso es que usted tome y sea injertado y que ahora sus frutos no son sus frutos, sino ahora son los frutos ¿de quién? De Cristo Yeshua. Su vida ya no es su vida. Ahora es la vida ¿de quién? Gálatas 2:20. La vida de Cristo. ¿Me están? Y ahora ya usted no es la mente suya, sino ahora es ¿qué? La mente de Cristo Yeshua. Y el Señor cambia completamente. Quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne que es fiel, que cree en sus promesas y tiene fe en su palabra. Eso es entrar en el pacto de Dios. Y cuando usted entra en el pacto de Dios, su vida es transformada, es cambiada, tiene la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque está injertado en Él. Y Él viene a ser parte ¿de qué? De usted. Y usted de Él. Y la palabra de Dios dice que cuando eso sucede, usted tiene vida eterna, tiene vida. Es parte de la gloria de Dios. Wow, gloria a Dios por su gran mensaje. Yo los invito a que ustedes tomen una decisión de entrar en el pacto de Dios. Que entremos a ser parte
del pueblo de Dios. Dejando atrás todo concepto preconcebido, todo tipo de cultura, todo tipo de religión, de doctrina humana, sino que ahora nos afiancemos solamente en ¿qué? En su palabra. Más claro que lo que hemos visto, yo creo que no podemos presentarlo. Dios le ama tanto a usted y me ama tanto a mí que Él desea injertarnos en Él. Y Él lo hace a través de su sangre. Dejando todos los prejuicios que podamos tener unos con otros. Todo, dejando todo. Todo prejuicio, todo razonamiento humano, todo egoísmo. Hermanos, Dios les hace la invitación. Pídale al Señor la fuerza para que usted pueda tomar ese paso si no lo ha hecho ya. Si lo ha hecho ya, usted está gozando de la vida que el Señor le ha estado dando y la seguridad de la salvación de que usted es hijo e hija del pueblo de Dios. Donde usted esté.